Cuando hablamos del origen de culturas ancestrales, solemos echar la vista miles de años atrás. Pero si queremos hablar de la biodiversidad ancestral, de nuestros orígenes genéticos y la evolución de las especies, tenemos que hacer un salto en el tiempo casi inimaginable. Y es que la evolución geológica de la Tierra, con el desarrollo de la flora y la fauna, tiene sus raíces cientos de millones de años atrás. Hoy en día no solo convivimos con el legado de esta larga evolución adaptativa, sino que también encontramos reductos supervivientes de esa época en lugares únicos del mundo. Estas especies son un ejemplo de resiliencia de algunos organismos vivos, que a su vez dependen tanto de su hábitat que podrían enfrentar una pronta extinción. Bienvenidos a esta nueva edición de Eco Latinoamérica. Empezamos con estos temas. El humedal mexicano de Cuatro Ciénegas, un hábitat de microorganismos ancestrales. Las especies endémicas del altiplano de Chile, la capacidad de adaptación extrema y su gran fragilidad. Y en Honduras, una ONG apuesta por conservar la riqueza del Golfo de Fonseca y fomentar la prosperidad de sus habitantes. El humedal de Cuatro Ciénegas se encuentra en un valle en medio del desierto en el estado de Coahuila, en el norte de México. Su origen se remonta a la formación de los continentes hace millones de años. Por eso sus aguas contienen una diversidad de microorganismos similares a los que existieron en la primera época del planeta. Se estima que la investigación de estos organismos podría dar lugar a aplicaciones biotecnológicas en el desarrollo de nuevos fertilizantes e incluso antibióticos. Este oasis de más de 200 pozas que cuentan con sistemas de corrientes subterráneas, canales, ríos, lagos y estanques está desapareciendo a gran velocidad, principalmente debido a la extracción del agua con fines agrícolas. La comunidad local y científica trabajan a contrarreloj para salvar Cuatro Ciénegas de la sobreexplotación, que sumada a la creciente sequía y a las especies invasoras, hacen mella en este ecosistema único. Hace cientos de millones de años este desierto estaba cubierto de agua. La fractura de placas tectónicas dio origen a los continentes que hoy conocemos y en esta zona Cuatro Ciénegas quedaron restos de aguas de lo que sería el Océano Atlántico. Por eso en este oasis se da una inigualable diversidad de microorganismos similares a los que existieron en la primera época del planeta. Un lugar único en el mundo, en el norte de México, que podría quedarse sin agua y por tanto perder la vida de bacterias que pueden ser la llave para la cura de la Tierra. Este grupo de biólogos estudia algunas de las más de 200 pozas de Cuatro Ciénegas. La investigadora a cargo de la expedición, Gabriela Olmedo, ha trabajado en este humedal por más de 20 años, interpretando muestras que reflejan la historia geológica y la actividad de las bacterias. Dichos organismos, sin competencia de otras especies, se fueron agrupando en comunidades. Tengo oxígeno, tengo luz y de pronto ya no hay nada, arréglatelas de otro modo. Pero todo lo de abajo es la historia del planeta, la historia evolutiva la podemos ver en esa parte de abajo. Todo lo de arriba, la fotosíntesis, todo, esta es ya la novedad del planeta y el oxígeno. El planeta era la parte de abajo. Durante millones de años, estos microorganismos siguen evolucionando en un ambiente muy pobre en nutrientes y, a diferencia del resto de seres vivos, han sobrevivido gracias al azufre, fósforo y otros elementos. Cada poza además tiene características particulares. Esto crea una infinidad de distintas bacterias y, por tanto, una infinidad de posibilidades para la ciencia y sus aplicaciones. Al momento de nosotros hacer estos aislados de ADN, podemos decir, tenemos este conjunto de organismos y podemos inclusive dar ciertas perspectivas de lo que estos microorganismos pudiesen estar haciendo en el ambiente. Producción de antibióticos, producción de algunas sustancias que puedan degradar compuestos o inclusive cómo se comporta una bacteria con otra. Las muestras tomadas por el grupo científico se llevan a Génesis. Este laboratorio lleva 3 años analizando esa enorme microdiversidad que al ser única puede servir para producir sustancias igualmente particulares. Su director, el científico Héctor Arocha, cuenta que a diario se descubren nuevas bacterias. Uno de sus desarrollos biotecnológicos tiene como objetivo sobreponerse al agotamiento de las minas de fósforo y sustituir esos fertilizantes químicos para la agricultura. En Cuatro Ciénegas se han encontrado bacterias que tienen diferentes mecanismos para liberar el fósforo que está atrapado en el suelo.
Aplicando las bacterias de Cuatro Ciénegas al suelo agrícola, pues ayudaría a usar cada vez menos fósforo aplicado en los fertilizantes. Otro de los desarrollos biotecnológicos consiste en buscar nuevos antibióticos que hagan frente a la creciente resistencia bacteriana, la mayor amenaza para la salud mundial que podría causar las próximas pandemias. Pues poco a poco los microorganismos se han ido haciendo resistentes a estos antibióticos y a estos antifúngicos. En Cuatro Ciénegas hemos encontrado nuevas maneras de matar estos patógenos que pues infectan al ser humano. No es una metáfora entonces decir que estas pozas pueden salvar a la humanidad. Sin embargo, algunos cuerpos de agua como este en Churrince ya se han secado. Gabriela alcanzó a ver cuando era una laguna. Ahora la sequía ha dejado al descubierto los estromatolitos, conjuntos de millones de bacterias que aprovechaban el alto contenido en minerales para cimentar estas piedras. Y justamente estamos en una de esas piedras que ahora la vemos fuera del agua, pero si vemos con cuidado alguna de ellas, tiene muchos recovecos, muchas formaciones que son hechos por bacterias que usaron esto como refugio. Durante décadas, los lugareños del segundo desierto más grande del planeta, en el centro de Coahuila, han visto estos charcos y lagos como una simple fuente de agua. En los últimos años, y pese a saber su importancia científica, se ha agudizado la extracción de agua para uso agrícola, especialmente para la siembra de alfalfa que alimenta al ganado. Desde hace 20 años se calcula que el 40% del humedal ha ido desapareciendo. Y esto es principalmente causado por los canales que están a cielo abierto, que salen fuera de Cuatro Ciénegas. Hay canales que tienen más de 120 años funcionando y drenando el agua de las pozas de Cuatro Ciénegas fuera del valle. Avanzan más de 86 kilómetros fuera del valle para regar cultivos de alfalfa. El órgano encargado de gestionar esta área natural protegida, la CONAMP, se ha dedicado a detectar esos canales, a veces ilegales, y devolver al agua su cauce natural. Una acción que ha permitido restaurar más de 400 hectáreas y numerosas pozas como esta, donde viven especies endémicas como la tortuga bisagra. Otra de las amenazas son especies invasoras como el pez joya o el langostino rojo. Contra ello, la CONAMP ha involucrado a la comunidad para crear brigadas ambientales. Este grupo se encarga de extraer el pez joya, una mascota de pecera que probablemente alguien liberó en una poza sin pensar en su impacto. Cualquier acción es buena para proteger un singular humedal que nos cuenta la historia del planeta y explica algunos de los grandes interrogantes para la humanidad. Vamos a suponer, si yo tengo la composición química de Marte, ¿podría yo hacer una evolución experimental aquí, ¿no? En Cuatro Ciénegas, tomar bacterias y darles las condiciones de Marte para ver si son capaces de evolucionar como si fuera Marte? Antes deberíamos salvar la vida del lugar más diverso de nuestro planeta. Aunque sus bacterias que han sobrevivido a 2 congelaciones globales no van a morir. Y de un desierto en México nos vamos a otro, al altiplano chileno. Rodeado de montañas y volcanes y a más de 3.000 metros de altitud, se encuentra el Salar de Azcotán. Este salar es un reservorio de vida natural adaptada a condiciones extremas. En los manantiales que alimentan el Salar de Azcotán viven unos pececillos únicos, las orestias. Pero el impacto del cambio climático y la actividad humana se produce a una velocidad demasiado rápida. Y estas especies endémicas, que son el reducto de una larga y lenta evolución adaptativa, podrían ser de los primeros en desaparecer. Es el desierto más árido del mundo. La mirada se pierde en la inmensidad de cerros y arena. Parece increíble poder aquí encontrar vida, pero este inhóspito lugar esconde ecosistemas con especies que resisten condiciones extremas. Con estrategias consiguieron adaptarse a miles de variaciones climáticas y geológicas. Aquí, en apenas unos metros del agua de vertiente, se niegan a desaparecer. Con el profesor Cristian Araya, experto en genética, viajamos por el altiplano hacia la frontera con Bolivia.
Y aunque suene extraño, vamos en busca de peces en medio del desierto, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Acompañan el trayecto montañas y volcanes, algunos de ellos emitiendo fumarolas de azufre en señal de actividad, hasta llegar a Ollagüe, en cuyos salares centraremos la mirada. Este es Carcote, uno de los ecosistemas salinos que figura como protegido en el listado gubernamental de la Estrategia Nacional para la Extracción del Litio. Desde hace años estudian este hábitat único. Todo esto formaba parte del enorme lago Tauca, que partía en el Titicaca y se extendía hacia el sur hasta lo que hoy conocemos como el Salar de Ascotán, en Chile. Este salar corresponde a un fragmento de un gran lago que ocupó este espacio en el pasado. Y estas especies que aquí habitan son, por supuesto, relictos y evidencias de esa fauna. La especiación, la evolución de estos organismos se desarrolló a través de cambios climáticos, de cambios geográficos, naturales, con datas enormes de millones de años. Y la presencia de estas especies en estos reductos habla de un alto endemismo, o sea, de especies altamente exclusivas, especies altamente adaptadas a estos espacios y no a otros. De vivir en este lago de más de 80.000 kilómetros cuadrados y que abarcaba 3 países, hoy prosperan en no más de 200 metros lineales de cauce. Un entorno inhóspito, sometido a condiciones extremas de altura, radiación ultravioleta, salinidad y saturación por metales pesados. Estas especies y otras tienen estos mecanismos genéticos, celulares, biológicos que le permiten hacerle frente a vivir aquí. Por ejemplo, probablemente las orestias que viven en estos cuerpos de agua que son ricos en arsénico tengan mecanismos genéticos o genes o enzimas o moléculas que les permitan vivir aquí. El encargado de turismo de Ollagüe se enteró de la relevancia de estos desconocidos peces, pero ¿sabe la gente de su existencia y relevancia en la evolución? Esto está muy encapsulado en la academia. Creo que hay un desafío por parte no solamente de nosotros, sino que de la academia para lograr explicar la importancia biológica que tienen estas especies, no solamente en el presente y en el futuro, y también entender el rol que han tenido a lo largo de los años, o sea, cómo podemos explicar ciertos fenómenos de cambios climáticos, aumento, reducción de agua, a través de esta especie, cómo van cambiando y van tomando ciertas características propias de las áreas donde están ubicadas. Los más antiguos de Ollagüe crecieron viendo a estos pequeños habitantes de las vertientes. Había muchos pozos por toda esa orilla de los salares. Y como ahora, ya hace como 10 años ya se fue secándose, perdiéndose los pozos, pero quedan algunos. Hay pececitos, hay unos sapitos chiquititos. Si bien no nació en Ollagüe, Donato Gabriel Pereira lleva a su pueblo en el corazón. Fue el primer dirigente quechua de esta comuna. En todos lados ya la escasez de agua ha disminuido bastante los pececitos eso. Pero es parte de nuestra dieta, parte de nuestra vivencia. No solamente ellos, sino que muchas aves también. Lo que me transmite mi madre, que mi abuela, ellos cocinaban antes las orestias. O sea, con un colador entraban, sacaban las orestias y las limpiaban completamente, las tiraban al sartén ahí, las freían y eso era acompañado con arroz y ese era el almuerzo de algunos días. Seguimos hacia el Salar de Ascotán, el más intervenido del sector para la extracción del bórax. Varias vertientes se secaron por acción del hombre. Lamentablemente, el cambio climático que estamos experimentando se acelera por efectos antrópicos. La actividad humana, la actividad industrial es quien está apretando el acelerador para que esto ocurra más rápido. Y probablemente esa aceleración no le está dando tiempo a las especies a adaptarse a los nuevos escenarios ecosistémicos. Y esa es la gran problemática. ¿Van a ser capaces de hacer frente a estos cambios veloces estas especies que han ido adaptándose en un rango de tiempo de millones de años? Probablemente no. Las especies altamente adaptativas o altamente adaptadas tienen una baja probabilidad de hacer un rápido cambio adaptativo para hacerle frente a estos nuevos eventos. Estas especies endémicas, catalogadas en peligro, resistieron las inclemencias del clima y el relieve durante millones de años.
Para los científicos, una ventana hacia la historia de la evolución. Pero nunca antes, estos enigmáticos peces de agua dulce habían estado tan amenazados con desaparecer. Para conservar los hábitats y ecosistemas es necesario encontrar el equilibrio entre las comunidades que habitan la región con el uso de sus recursos naturales. Este desafío también es una realidad en el Golfo de Fonseca, donde una ONG trabaja desde Honduras con el fin de defender la riqueza marina y costera, a la vez que apoya y contribuye al desarrollo de las comunidades que viven de su flora y fauna. En concreto, les queremos hablar de uno de sus proyectos, dedicado a la capacitación y acompañamiento de más de 300 mujeres marisqueras. Lourdes se dedica a la extracción de almejas, curiles y sardinas, una actividad ancestral. Junto a su compañera se traslada a la Isla de las Almejas, en el Parque Nacional Marino, en el archipiélago hondureño del Golfo de Fonseca. Allí se encuentran unos muros de piedra donde los moluscos bivalvos se quedan atrapados, haciendo posible su captura. Su sabrosa carne los hace muy atractivos. Con la alta demanda, los habitantes de la costa pueden adquirir ingresos. Lourdes es madre soltera y la extracción del bivalvo representa su medio de vida y el de sus hijos. Como sabemos, aquí en Amapala no hay fuente de trabajo que digamos donde nosotros las mujeres podamos trabajar. Entonces el único ente de atraer dinero a nuestras casas es el mar, o sea, de dedicarlos a la capturación de sardinas y los bivalvos, que de ahí sacamos el diario vivir de nuestros hijos, ¿verdad? Después de una larga jornada, Lourdes y sus compañeras preparan cócteles de almejas y curiles, muy populares en el sur del país. Los venden en el Parque Central de San Lorenzo, Valle, donde el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca instala ferias comerciales. Ellas forman parte del proyecto de fortalecimiento de la actividad marisquera que la organización ejecuta con fondos europeos. El objetivo es formalizar, capacitar y financiar a al menos 800 marisqueras de varios municipios que en su mayoría son cabeza de hogar. Las capacitamos en la parte organizativa, en la cultura organizacional, en liderazgo, en la autoestima. En la parte productiva enfocamos las buenas prácticas pesqueras, que va desde el aprovechamiento de la talla, tallas adecuadas, iniciativas empresariales o alternativas de negocios, también se capacita en esa parte, y lo que es la comercialización de productos, que también va el valor agregado. La organización también promueve el monitoreo del agua, actividad que debe ir de la mano con la captación de bivalvos, ante la vulnerabilidad de la especie al cambio de temperatura, salinidad y pH del agua generado por el cambio climático y otros factores en el Golfo de Fonseca. La contaminación por monocultivos, por la camaricultura, también, no hay que negarlo, hay contaminación antropogénica, ya que en muchas de las comunidades del Golfo no existe un tratamiento de aguas residuales, por ende todas estas aguas grises que se le llaman por escorrentía llegan al mar, y sin duda pues estas poblaciones de bivalvos son las, como decimos, que están a la primera línea y que se ven afectadas directamente. Y luego, siguiendo la cadena trófica de organismos, sabemos que de los bivalvos dependen otros organismos mayores, dependen muchos peces y obviamente también se ven afectados por lo mismo. El Golfo de Fonseca es una bahía en el litoral pacífico de América Central, conformada por las costas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que históricamente ha sido fuente de conflictos territoriales entre estos países. Como consecuencia, la regulación de pesca y la extracción sostenible es todo un reto. Mientras tanto, Lourdes y sus compañeras apuntan a diversificarse en el negocio marisquero, no solo para distribuir sus productos a nivel nacional y fortalecer su economía, sino también para inspirar a mujeres de la zona sur que suelen vivir en condiciones de pobreza.
tenemos un puesto de compraventa de pescado en el mercado municipal de Amapala, se llama el centro de acopio, ¿verdad? Y bueno, nosotros compramos pescado, compramos lo que es el pargo, la babosa, el ruco, camarones, y nosotros tenemos ahí la venta. Y créame de que ahí vamos de peldaño en peldaño, pero ahí estamos luchando por sacar ese centro de acopio adelante, trabajando unidas, somos 17 mujeres. Todavía queda trabajo para empoderar a más de 2.000 mujeres que se dedican a la pesca artesanal en el Golfo de Fonseca. De este modo se convierten en guardianas de los recursos ecológicos, lideresas en sus comunidades y buenas administradoras de los negocios conjuntos. Hoy hemos visto cómo la supervivencia de organismos y especies animales que se han adaptado a entornos únicos y hostiles está estrechamente vinculada a la conservación de su hábitat. Pero en todo el mundo hay millones de animales que viven en constante migración y recorren el planeta por aire, agua o tierra. Ecosistemas enteros dependen de los desplazamientos de estas especies. Sin embargo, el cambio climático está alterando este equilibrio. Cada año se desplazan innumerables animales. Los expertos calculan que entre 8 y 10.000 especies migran por agua, tierra o aire. En la migración están representados todos los grupos, aves, mamíferos y peces, pero también insectos, anfibios y reptiles. Incluso seres microscópicos como el plancton del mar. Algunas especies como las anguilas y el salmón se desplazan solo 2 veces en su vida, tras su nacimiento y para el apareamiento. Las águilas europeas viajan al este de Florida, en el mar de los Sargazos, para desovar. La travesía puede durar 3 años. Otras especies recorren cada año largas distancias para ir a la misma región, como las aves migratorias. Las cigüeñas de Europa Central emprenden el viaje hacia el sur cuando bajan las temperaturas y la comida escasea. La capacidad para realizar una migración extenuante y llena de peligros está definida con mayor o menor intensidad en los genes. La mariposa monarca lleva a cabo una hazaña increíble. Algunas de ellas recorren 3.600 kilómetros. Durante su viaje, las mariposas se orientan por los rayos del sol y los campos magnéticos de la Tierra. Pero el récord migratorio lo marca el gaviotín ártico. Este pájaro viaja del Polo Norte al Polo Sur recorriendo 80.000 kilómetros al año. La mayoría de los animales no migran en solitario. Antes de emprender el viaje, forman parvadas o manadas que llegan a contar con hasta 1 millón de ejemplares. Viajar en grupo tiene ventajas. Ofrece protección contra agresores y depredadores. Aves migratorias como los gansos salvajes incluso ahorran energía cuando vuelan en formación. Pero el cambio climático está transformando el comportamiento migratorio de los animales. Hay ganadores y perdedores. El bacalao tiene que abandonar su hábitat original por el excesivo calor. Al contrario de la caballa, que busca el calor y ha extendido su zona de reproducción cientos de kilómetros hacia el norte. Otros recién llegados, sin embargo, son problemáticos. El mosquito tigre asiático ha traído el dengue a Europa, una enfermedad potencialmente letal para el ser humano. Como cada vez más especies migran hacia el norte o el sur, los trópicos se están vaciando y la desaparición de las especies tiene consecuencias económicas. En el sudeste asiático se espera que para mediados de este siglo el volumen de pesca se reduzca considerablemente. También las migraciones de las aves están cambiando. En vez de volar a África, las cigüeñas pasan el invierno en España. Otras especies que se consideraban migratorias, como el mirlo o el estornino pinto, ya no emprenden el viaje.
ahora se quedan en Europa Central. Y así ponemos punto y final a esta edición de Eco Latinoamérica y al recorrido de hoy por la biodiversidad de nuestro planeta, y en especial América Latina, con maravillas únicas que pueden ser fuente de conocimiento y avances biotecnológicos, y que en sí mismas también merece la pena conservar. Pasado y futuro, presente y evolución, flora y fauna, todo está interconectado en un equilibrio difícil y armónico, resiliente y frágil a la vez. Está también en nuestras manos mantener ese equilibrio y que los cambios no sean muy bruscos, para que el mundo siga siendo tal y como lo conocemos. Hasta la próxima.